Musicándome. I am Flor, and today I have a song that it was a Patreon request. This song is for you, Dave. Thank you for requesting it. And it is called Obla Di Obla Da, and it is from the Beatles. Remember to turn on the English subtitles because this tutorial is on Spanish, but it is very easy to understand. And we are going to see an interesting strumming. Let's start. Bienvenidos y bienvenidas a Musicándome, yo soy Flor y hoy tenemos una canción que me la pidió un Patreon que es Obla Di Obla Da de los Beatles, así que gracias Dave por pedir esta canción, espero que te guste el tutorial. Vamos a aprender un rasgueo muy interesante de fingerpicking mezclado con otro que también ya utilizábamos en el reggae. Recuerda que puedes descargarte los chord chart y todo lo que es tabs y de ukuleles y otros recursos para imprimir desde mi Patreon. La dirección es patreon.com/musicándome. Dale un like a este video y porfa suscríbete al canal y vamos a comenzar. Esta canción tiene solo 4 acordes, es muy sencilla, entonces lo que vamos a hacer es complicarnos un poco con el rasgueo. Si no te sale el rasgueo, siempre puedes volver al island strumming, que en general se puede aplicar a casi todas las músicas, o por lo menos muchas músicas. Esta canción tiene 3 partes, 2 estrofas y un estribillo. Vamos con la primera estrofa, que comienza con el acorde de C, que lo tocamos ubicando el dedo anular en el tercer traste de la primera cuerda. Luego tocamos G, o sol mayor, que lo tocamos ubicando el dedo índice en el segundo traste de la tercera cuerda y el dedo medio en el segundo traste de la primera cuerda y el dedo anular en el tercer traste de la segunda cuerda. Y va a ir alternando esos 2 acordes. Desmond has a barrow in the marketplace, Molly is a singer in a band. C, G, G nuevamente, C. Luego, C, F, o sea, Fa mayor, que Fa mayor lo tocamos ubicando el dedo índice en el primer traste de la segunda cuerda y el dedo del medio en el segundo traste de la cuarta cuerda. Y luego viene C, G y nuevamente C. Vamos todo hasta ahí haciendo con el pulgar hacia abajo. Luego vamos a ver qué tipo de rasgueo le hacemos. 1, 2, 3 y C, 2, 3 y 1, 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 2, 3 y... Noten que todos los acordes duran 4 tiempos menos el C de la última línea de esa frase que dura 2 tiempos, el G, 1, 2 y el último C, 1, 2, 3, 4, va a durar 4 tiempos. Vamos a hacer el rasgueo. 1, 2, 3, 4. El rasgueo es una especie de pinza de todas las cuerdas. Tengo que hacer esto. Este es el movimiento. Y no va a coincidir con los tiempos. 1, 2, 3, no va a hacer eso, sino que va a ir en el medio. Para ello yo voy a decir un I en el medio de cada tiempo. 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. En el I es donde hay que tocar el rasgueo. 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 1, I, 2, I, 1, I, 2, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4. Así quedaría. Entonces, cada vez que venga el verso 1, es decir, los acordes del verso 1, que en general comienza con Desmond, na, esa vendría a ser la melodía, no siempre Desmond, a veces Molly. Entonces, siempre que comience así va a llevar este tipo de strumming. Vamos entonces ahora al oblati, oblata, que es el estribillo que viene entre verso y verso. Para el estribillo tenemos los acordes de C, G, que ya los tocamos, AM, que lo tocamos con el dedo del medio en el segundo traste de la cuarta cuerda, oblati, oblata, la sombra, la, F, que ya lo tocamos, G y C nuevamente.
En vez de hacer el rasgueo, vamos a hacer un rasgueo que es un poquito más complicado para esta parte. Voy a ubicar el acorde C con la mano izquierda y con mi mano derecha voy a usar el dedo índice en la tercera cuerda. Y luego voy a usar el dedo medio y anular para las cuerdas 1 y 2 que las voy a tocar al mismo tiempo. Esa es la primera parte. Y ahora voy a utilizar mi dedo gordo para tocar la cuarta cuerda. Y luego voy a volver a tocar las dos cuerdas juntas que se tocan con estos dos dedos. Ese es todo el rasgueo. Y este patrón se toca 2 veces por cada acorde. 1, 2, 3, 4, hasta completar los 4 tiempos. Y ahí cambia el acorde. Oblati, oblata, like son. En sol lo voy a tocar solo una vez, el rasgueo completo, y en AM también. La, la, how, there, en F también. Lives goes on, en G nuevamente, una sola vez el patrón. Y vuelvo al C, que lo tocó completo, es decir, 2 veces el patrón. Oblati, oblata, like goes on, how their lives goes on. Y si queremos podemos terminarlo hacia abajo porque luego viene la letra Desmond takes a trolley to the jewelry store, que lleva el mismo rasgueo que vimos para el primer verso, porque la armonía es la misma, es decir, los acordes que tenemos que tocar son los mismos. Vamos entonces a pasar una vez el estribillo. 1, 2, 3 y... en lento. Y repite una vuelta más el estribillo. Entonces viene otra vez el verso 1 con diferente letra pero los mismos acordes, luego viene el estribillo nuevamente y después viene el verso 2 que es el que vamos a ver ahora. Para el verso 2 necesito los acordes de F, que ya lo tocamos, luego viene C, G, C, vuelve al F y hace C y se queda en G. Esa es toda la combinación de acordes. El rasgueo es el mismo que en el estribillo, por lo menos el que yo hago. Si no te sale y te morís de ganas de cantarla encima, puedes hacerle la L en strumming. Oblati, oblata, like goes on, la, other life goes on. Que es mucho más sencillo. Entonces, en esta nueva parte el rasgueo es igual que el estribillo. F 4 veces. Una vez, G una vez, C 2 veces y vuelve al Fa 4 veces, C 2 veces y G 2 veces también. Que podemos terminar así o podemos hacer una vez y planchar hacia abajo. Vamos con la letra. In a couple of years they have built a home, sweet home. Y luego viene el estribillo. Oblati, oblata, le goes on, y luego nos interesa la última parte, el último estribillo, porque cambia un solo acorde que es el que nos va a llevar al final. Y hace Oblati, oblata, like goes on, la, other life goes on. Va al AM. 1, 2. And if you want some fun. 3, 4. G, una vez. Y C. Take oblati, oblata.
Oblata, night goes on. How the life goes on. And if you want some fun, take oblata. 1, 2, 3, 4. G, C. Así o hacia abajo, como a ustedes les guste más, para darle un cierre. Les dejo este play along para que puedan pasarlo desde el comienzo hasta el final con toda la letra, con todos los acordes y con todo el rasgueo que vimos aquí. Este rasgueo es un poco difícil para cantarla encima, pero estoy segura de que si lo practicas mucho por separado, después se te va a hacer automático, porque hay algo que nuestro cuerpo necesita desarrollar, ¿no? Y entrenar, que es la memoria física, además de la memoria que nosotros tenemos en la cabeza. La memoria física es la que, por ejemplo, si nosotros sabemos andar en bicicleta y por muchos años no andamos en bicicleta y nos volvemos a subir a la bicicleta, seguramente podamos andar en bicicleta porque nuestro cuerpo se va a acordar de cómo era el equilibrio, cómo era el balance entre las fuerzas, y los pies seguramente van a saber qué movimiento hacer. Con las manos sucede exactamente lo mismo. Lo que nosotros tenemos que desarrollar es que las manos sepan automáticamente hacia dónde ir, y eso se practica aparte del canto. Si al principio, por eso es muy probable que no te salga a cantarle encima, sino que tengas que practicarlo mucho aparte, la letra por un lado y todo lo que es la destreza física, ¿no?, de la mano por el otro. Recuerda que puedes bajarte el chord chart y tabs imprimibles de todos los tutoriales que voy haciendo en Patreon, que Patreon es patreon.com/musicándome. Gracias, Dave, por solicitar esta canción, y bueno, cualquiera puede también suscribirse y solicitar un tutorial como hizo él. Dale un like a este video, porfa, suscríbete, y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video tutorial. Si la alarma y los ruidos ambientales me lo dejan, ahí va, ahí pasa. Bueno, este ha sido un final a toda orquesta de sirenas que lamentablemente son muy usuales en la época que corre por estos lados. Todavía seguimos en cuarentena. Bueno, nos vamos a estar viendo en el próximo video tutorial. Aloha.